Hay momentos en los que, aunque todo aparentemente esté en orden, sientes que algo no encaja del todo, como si estuvieras haciendo lo que toca, tomando decisiones razonables, manteniendo relaciones que deberían funcionar, y aún así hay una sensación de fondo difícil de explicar. No es un problema concreto, no es algo que puedas señalar con claridad, pero está ahí, una especie de ruido interno que no termina de desaparecer. Muchas veces intentas resolverlo como siempre, pensando más, analizando más, buscando respuestas fuera, preguntando, comparando, esperando a que algo cambie. Y durante un rato parece que mejora, como si encontraras una pequeña claridad, pero al poco tiempo vuelves al mismo punto, a esa sensación de duda, de esfuerzo, de estar sosteniendo algo que no sabes muy bien qué es. También pasa en las relaciones. Hay vínculos que parecen importantes, incluso necesarios, pero que por dentro generan tensión. Momentos en los que das más de lo que te nace, o en los que esperas algo que no llega, o en los que sientes que tienes que adaptarte constantemente para que todo funcione. Y lo curioso es que muchas veces no lo cuestionas, porque has aprendido que eso forma parte de querer a alguien. Y luego están esos instantes, muy breves, casi imperceptibles, en los que todo eso se detiene. No porque hayas resuelto nada, ni porque la situación haya cambiado, sino porque por un momento dejas de pelearte con lo que hay. Como si algo dentro de ti soltara el control, aunque solo sea un segundo. Y en ese espacio aparece una sensación distinta, más ligera, más clara, sin tanto ruido. El problema es que solemos pasar por alto esos momentos, no les damos importancia. Volvemos enseguida a lo de siempre, a pensar, a controlar, a intentar entenderlo todo. Como si esa forma de vivir en tensión fuera la única posible. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esa sensación de esfuerzo constante, de duda, de tener que sostenerlo todo, no fuera inevitable? ¿Y si gran parte de lo que das por normal, en tu forma de pensar, de relacionarte, de tomar decisiones, estuviera basado en algo que nunca te has parado a cuestionar de verdad? Porque quizá no se trata de hacer más, ni de mejorar poco a poco, ni de encontrar la respuesta perfecta. Quizá tiene más que ver con ver algo que siempre ha estado ahí, pero que pasas por alto precisamente porque estás demasiado ocupado intentando resolverlo todo. Sección 1. Los dos usos del tiempo. A veces creemos que el tiempo es algo neutro. Pensamos que simplemente pasan los días, las semanas, los años, y que nosotros vamos avanzando dentro de ellos. Pero esta sección plantea una idea muy distinta. El tiempo no se usa siempre de la misma manera. Según desde dónde lo vivas, puede convertirse en una herramienta de miedo o en una herramienta de liberación. El ego utiliza el tiempo para mantenerte atrapado. Lo hace llevándote constantemente al pasado o al futuro. Al pasado para que recuerdes errores, heridas, humillaciones, traiciones, decisiones equivocadas, cosas que hiciste o cosas que no hiciste. Y al futuro para que tengas miedo. Miedo a perder, miedo a no llegar, miedo a enfermar, miedo a quedarte solo, miedo a fracasar, miedo a que algo malo ocurra. Es fácil reconocer esto en la vida diaria. Piensa en una persona que se despierta por la mañana y antes incluso de levantarse de la cama ya está repasando mentalmente todo lo que hizo mal ayer y todo lo que puede salir mal hoy. Todavía no ha pasado nada, pero ya siente ansiedad, tensión, cansancio. No está viviendo el presente. Está viviendo en una mezcla de pasado y futuro. El ego necesita eso, porque si permanecieras plenamente en el presente, muchas de sus historias perderían fuerza. El miedo necesita tiempo para sostenerse. Necesita que imagines escenarios, que acumules recuerdos dolorosos, que anticipes problemas. Por eso tantas veces el sufrimiento no está realmente en lo que ocurre, sino en lo que temes que ocurra, o en lo que no consigues soltar de lo que ocurrió. La sección insiste mucho en que el ego convierte el tiempo en una especie de camino hacia el infierno. Suena exagerado, pero cuando lo piensas bien no lo es tanto. Hay personas que viven durante años esperando que algo terrible pase. Otras viven castigándose por algo que ocurrió hace 20 años. Algunas incluso sienten culpa por haber sido felices, por haber tenido éxito o por haberse alejado de situaciones que les hacían daño. Sin darse cuenta,
convierten su propia mente en un lugar hostil, donde nunca hay descanso. Y lo más duro es que el ego mezcla mensajes contradictorios. Por un lado, hace que la persona tema a la muerte, al dolor, a la pérdida y al fracaso. Pero al mismo tiempo la convence de que no merece otra cosa. Es una especie de círculo cerrado. Te hace sufrir y luego te hace creer que ese sufrimiento es inevitable, merecido o incluso normal. Sin embargo, el texto dice que el Espíritu Santo usa el tiempo de otra manera completamente distinta. No utiliza el pasado para castigarte, sino para ayudarte a aprender. No utiliza el futuro para asustarte, sino para recordarte que no estás condenado a repetir siempre lo mismo. Una persona puede haber cometido errores importantes, puede haber hecho daño, haberse equivocado muchísimo, haber perdido oportunidades o haber pasado por experiencias muy oscuras. Pero desde la mirada del Espíritu Santo, nada de eso sirve para condenarla. Todo puede ser reinterpretado. Todo puede convertirse en aprendizaje, humildad, comprensión y compasión. Por ejemplo, alguien que sufrió una ruptura dolorosa puede pasar años pensando que no volverá a confiar en nadie, que el amor siempre termina mal y que es mejor cerrarse. Ese sería el uso del tiempo según el ego, mantener viva la herida para que siga condicionando el presente. Pero también puede llegar un momento en el que esa persona mire atrás y entienda que aquella experiencia le enseñó a poner límites, a valorarse más, a reconocer qué necesita de verdad. El pasado no desaparece, pero deja de ser una prisión. Eso es lo que significa poner el tiempo al servicio de algo distinto. Ya no se trata de vivir atrapado en la culpa, el miedo o la anticipación constante. Se trata de empezar a vivir cada instante como una oportunidad nueva. El texto insiste en algo muy importante. El miedo nunca está realmente en el presente. Cuando estás plenamente presente, aquí y ahora, muchas veces descubres que, en este instante exacto, no falta nada. Respiras. Estás vivo. No está ocurriendo ninguna catástrofe. No hay nada que resolver urgentemente. Pero la mente no suele quedarse ahí. Sale corriendo hacia algo que pasó o hacia algo que podría pasar. Por eso el instante santo del que habla el capítulo tiene tanta importancia. No es algo extraño ni místico. Es simplemente ese momento en el que dejas de mirar tu vida desde el miedo y vuelves al presente. Ese instante en el que, aunque sea por unos segundos, dejas de pelearte con el pasado y de intentar controlar el futuro. Puede ocurrir caminando, duchándote, viendo a tu hijo dormir, conduciendo, estando solo en silencio o simplemente mirando por una ventana. De repente todo se detiene un poco dentro de ti y recuerdas que no necesitas cargar ahora mismo con todo el peso de tu historia ni con todos los problemas de mañana. Y ahí está una de las ideas más bonitas de esta sección, que para salir del miedo no hace falta tener toda la vida resuelta. A veces basta un instante. Un solo instante real de paz puede empezar a cambiar la dirección completa de una vida. Sección 2. El final de las dudas. Esta sección se centra en una idea muy concreta. Las dudas no terminan porque consigas pensar más, analizar más o controlar más cosas. Terminan cuando, aunque sea por un instante, dejas de escuchar la voz del miedo. Muchas personas viven atrapadas en un estado permanente de duda. Dudan de lo que sienten, de lo que quieren, de lo que han decidido, de si están haciendo lo correcto o de si deberían esperar un poco más antes de actuar. Pero casi nunca se dan cuenta de que la duda no siempre viene de la falta de claridad. Muchas veces viene del miedo a soltar aquello que ya no funciona. Por ejemplo, alguien puede llevar años en una relación que sabe que ya no le hace bien. Lo siente, lo ve, lo sabe, pero sigue dudando. Se pregunta si está exagerando, si debería tener más paciencia, si quizá todo cambie más adelante. No duda porque no vea la realidad. Duda porque le asusta lo que tendría que hacer si aceptara plenamente esa realidad. Lo mismo ocurre con un trabajo, con una amistad, con una decisión importante o incluso con la forma en la que una persona se ve a sí misma. Hay personas que llevan toda la vida sintiéndose pequeñas, insuficientes o poco valiosas.
Y aunque en algunos momentos perciben que eso no es verdad, vuelven a dudar porque cambiar esa imagen de sí mismas les obligaría a vivir de otra manera. El texto insiste en que el instante santo pone fin a las dudas porque rompe, aunque sea durante unos segundos, toda esa conversación interna interminable. Durante ese instante no estás tratando de defender una postura, ni de justificarte, ni de anticipar lo peor. Simplemente ves. Es algo que sucede más veces de las que parece. A veces ocurre en mitad de una conversación importante, cuando de repente entiendes algo que llevabas años sin querer mirar. Otras veces pasa estando solo, agotado de darle vueltas a lo mismo, y de pronto algo dentro de ti se relaja. Durante unos segundos dejas de pelearte con la situación y aparece una claridad muy simple. No es una claridad ruidosa ni espectacular. No suele sentirse como una gran revelación dramática. Más bien se siente como un descanso, como si por fin dejaras de sostener algo que llevaba demasiado tiempo pesando. La sección también explica que muchas veces usamos a otras personas para mantener nuestras dudas. Buscamos confirmación constante. Queremos que otros nos digan lo que tenemos que hacer, que nos aseguren que todo saldrá bien o que estamos tomando la decisión correcta. Pero eso rara vez elimina la duda de verdad, porque si el miedo sigue dentro, siempre encontrará una nueva pregunta, una nueva excusa o una nueva razón para seguir posponiendo. Por eso el texto dice que llegará un momento en el que reconocerás la verdad con absoluta certeza. No porque alguien te convenza, sino porque ya no podrás seguir negándola. Igual que cuando una persona lleva mucho tiempo justificando algo y de repente un día ve la situación tan clara que ya no puede volver a engañarse. Y cuando eso ocurre, las dudas empiezan a desaparecer por sí solas. No porque hayas resuelto todos los problemas de tu vida, sino porque has dejado de darle al miedo el control de todas tus decisiones. Sección 3. La pequeñez en contraposición a la grandeza. Esta sección habla de algo que muchas personas hacen sin darse cuenta: acostumbrarse a vivir en pequeño. No pequeño en el sentido material, sino pequeño por dentro. Pequeño en la forma de verse, de hablarse, de tratarse, de relacionarse con la vida. Hay personas que viven convencidas de que no merecen demasiado. No lo dicen abiertamente, pero se nota en cómo aceptan relaciones mediocres, trabajos que las apagan, amistades que las utilizan o situaciones que las hacen sentirse cada vez más pequeñas. A veces ni siquiera se plantean que podría existir algo distinto, porque llevan tanto tiempo viviendo así que han confundido la pequeñez con la normalidad. El texto insiste en que la pequeñez nunca puede satisfacerte, y tiene sentido, porque una parte de ti sabe que has nacido para algo más grande que sobrevivir, aguantar, conformarte o mendigar amor. Sabes que no has venido aquí solamente para resistir los días hasta que pasen. Hay algo dentro de ti que quiere vivir con más verdad, con más fuerza, con más dignidad. Sin embargo, muchas veces se confunde la grandeza con otra cosa. Se piensa que grandeza es destacar, tener más dinero, tener más éxito, ser admirado o sentirse superior. Pero aquí no habla de eso. Habla de una grandeza mucho más profunda, la de recordar quién eres realmente. Una persona puede tener muchísimo dinero, reconocimiento, poder o influencia y seguir sintiéndose profundamente pequeña, porque la pequeñez no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que crees merecer. Hay personas que parecen muy seguras por fuera, pero viven esclavas de la comparación, del miedo al rechazo o de la necesidad constante de demostrar algo. La grandeza de la que habla esta sección no necesita demostrar nada. No necesita imponerse, competir ni llamar la atención. Es la grandeza tranquila de alguien que ya no se considera poca cosa, de alguien que deja de pedir permiso para existir, para ocupar espacio, para poner límites o para expresar lo que siente. Se ve muy claro en la vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien sigue justificando que le hablen mal, que no lo valoren o que lo traten con indiferencia. En el fondo, esa persona está aceptando una idea muy pequeña de sí misma. O cuando alguien se esfuerza toda la vida por agradar a todo el mundo, olvidándose completamente de sí. También ahí hay pequeñez, porque hay una creencia de fondo que dice: si no hago todo por los demás, no valgo. El texto dice algo muy importante.
Cada decisión que tomas nace de lo que crees que eres, y eso cambia completamente la forma de mirar la vida. Porque una persona que se siente pequeña elige desde el miedo. Elige relaciones desde la necesidad. Elige trabajos desde la resignación. Elige callarse para no molestar. Elige quedarse donde no es feliz porque cree que no merece algo mejor. En cambio, cuando alguien empieza a recordar su grandeza, aunque sea poco a poco, empieza a elegir distinto. Ya no acepta cualquier cosa. Ya no se conforma con migajas emocionales. Ya no necesita traicionarse para ser querido. Y eso no nace del ego ni de sentirse superior, sino del simple hecho de haber dejado de verse como alguien pequeño. La sección también insiste en que Dios no quiere que su Hijo se conforme con menos de lo que realmente es. Y esto puede verse de una forma muy humana. Nadie que ame de verdad a otra persona quiere verla viviendo por debajo de sí misma. Nadie quiere ver a alguien brillante apagándose, empequeñeciéndose o creyendo que no vale nada. Por eso esta sección es casi una invitación constante a dejar de sostener esa identidad pequeña, a dejar de hablarte como si fueras insuficiente, a dejar de pensar que tienes que ganarte el derecho a ser amado, a descansar, a ser feliz o a ocupar tu lugar. Porque la grandeza no es convertirte en alguien distinto, es dejar de fingir que eres menos de lo que ya eres. Sección 4. La práctica del instante santo. Esta sección profundiza en algo muy importante. El instante santo no es una idea bonita ni un concepto espiritual abstracto. Es una práctica, algo que se hace, algo que se entrena, algo que requiere decisión, voluntad y honestidad. El texto insiste en que puedes empezar ahora mismo. No dentro de unos años, no cuando estés mejor, no cuando hayas resuelto todos tus problemas, no cuando tengas menos miedo o más paz. Ahora. Porque el instante santo no depende de que tu vida esté ordenada, sino de que dejes de aplazar lo esencial. Y eso cuesta más de lo que parece, porque la mente está muy acostumbrada a vivir en la espera. Espera sentirse preparada, espera tener claridad, espera que llegue el momento adecuado. Pero muchas veces esa espera es una manera elegante de no decidir. Es una forma de seguir posponiendo el cambio mientras uno se convence de que todavía no puede. Por eso el texto dice que no demores la decisión, porque cuanto más alimentas la pequeñez, más lejos parece la grandeza. No porque esté lejos de verdad, sino porque sigues mirando en la dirección equivocada. La práctica del instante santo consiste precisamente en detener esa dinámica, en dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, en renunciar, aunque sea por un momento, a todos esos pensamientos que te mantienen atrapado. El miedo, la culpa, la necesidad de controlar, la idea de que tú solo tienes que resolverlo todo, la costumbre de pensar que sabes lo que más te conviene. Hay algo muy humano en esto. Muchas personas viven con planes constantes para sentirse mejor. Planes para protegerse, para defenderse, para evitar sufrir, para controlar el futuro, para no volver a pasar por ciertas heridas. Pero llega un momento en que uno descubre que muchos de esos planes no le han dado paz. Le han dado cansancio, tensión, vigilancia constante, pero no paz. Y ahí aparece la propuesta de esta sección: abandonar, aunque sea por un instante, todos los planes del ego y sustituirlos por una apertura sencilla. Una especie de disposición interior que dice: quizá no necesito seguir haciéndolo todo a mi manera, quizá existe otra forma, quizá puedo dejar de luchar un momento. Eso no significa volverse pasivo ni irresponsable. Significa dejar de vivir como si todo dependiera exclusivamente de ti. Porque cuando una persona cree que tiene que sostener el mundo entero sobre sus hombros, acaba agotada, rígida y llena de miedo. También se habla aquí de la simplicidad. El texto insiste en que la verdad es simple y que es el ego quien complica las cosas. Esto se ve mucho en la vida diaria. Hay personas que complican tanto sus emociones, sus relaciones y sus decisiones que terminan perdiéndose dentro de sus propios pensamientos. Dan vueltas y más vueltas a lo mismo. Analizan, interpretan, sospechan, temen, anticipan y al final acaban más confundidas que al principio. Pero la paz no suele aparecer cuando piensas más. Suele aparecer cuando dejas de resistirte, cuando dejas de defender tus posiciones internas,
cuando sueltas, aunque sea por un momento, la necesidad de tener razón, de controlar el resultado o de proteger ciertas ideas sobre ti mismo. El instante santo, según esta sección, es ese momento en el que dejas de intentar cambiarlo todo y simplemente te abres a recibir. Es un momento de comunicación verdadera, contigo, con los demás y con Dios. Porque mientras sigas escondiendo pensamientos, emociones o intenciones, no puede haber paz completa. Hay una frase de fondo en toda esta sección que podría resumirse así: no puedes experimentar una paz real mientras sigas protegiendo aquello que te separa de ella. Y eso obliga a mirar con sinceridad qué estás defendiendo dentro de ti. A veces no es una herida, sino el orgullo. Otras veces no es el miedo, sino el apego a una historia. Otras veces no es el dolor, sino la necesidad de seguir teniendo razón. La práctica del instante santo empieza justamente ahí, en darte cuenta de todo lo que llevas dentro y dejar de agarrarte a ello como si fuera tu identidad. Porque cuando lo haces, aunque solo sea por un instante, descubres algo muy importante, que debajo del ruido, de la lucha y del miedo, ya había paz. Sección 5. El instante santo y las relaciones especiales. Hay una idea que suele pasar desapercibida, pero que condiciona casi todas nuestras relaciones. Creemos que lo que sentimos por alguien hoy está completamente justificado por lo que hemos vivido con esa persona antes. Como si el pasado tuviera la autoridad para definir lo que el otro es y lo que la relación puede ser. Y desde ahí juzgamos, reaccionamos, esperamos, nos protegemos, sin darnos cuenta de que en realidad no estamos viendo a la persona que tenemos delante, sino una acumulación de recuerdos, interpretaciones y conclusiones que hemos ido construyendo. El problema es que ese filtro no es neutro. Está cargado de miedo, de necesidades no resueltas y de una sensación muy profunda de carencia. Por eso, cuando hablamos de relaciones especiales, no se refiere a algo bonito o intenso, sino a vínculos en los que hay dependencia, expectativas y una especie de contrato invisible. Yo te doy esto, tú me das aquello. Puede ser cariño, atención, seguridad, reconocimiento, pero siempre hay una condición detrás, aunque no se diga. Y eso explica por qué muchas relaciones, incluso las más cercanas, están llenas de altibajos. Porque lo que se busca en ellas no es realmente al otro, sino cubrir una necesidad propia. Y claro, cuando el otro no responde como esperabas, aparece el conflicto. A veces en forma de reproche, otras en forma de distancia, otras como decepción silenciosa. Pero en el fondo es siempre lo mismo. El otro no ha cumplido el papel que le habías asignado. Lo que se plantea aquí es bastante radical, porque cuestiona esa base. Dice que el amor no puede entenderse desde esa lógica, porque el amor no depende del pasado ni de condiciones. Y para poder empezar a verlo de otra manera, introduce ese concepto del instante santo, que es básicamente un momento en el que decides dejar de usar el pasado como referencia para interpretar lo que estás viviendo ahora. Esto no es algo teórico, es muy concreto. Imagina una conversación con alguien con quien has tenido conflicto. Lo habitual es que entres en esa conversación con una predisposición. Ya sabes lo que esa persona suele hacer, ya anticipas lo que va a decir, ya tienes medio guión preparado en la cabeza. Y desde ahí, aunque no quieras, todo se desarrolla dentro de ese marco. Pero hay momentos, muy sutiles, en los que puedes soltar eso por un instante y escuchar de verdad, sin historia previa. Y en ese espacio la relación cambia completamente, aunque nada externo haya cambiado. Ese instante en el que no juzgas, en el que no comparas con el pasado, en el que no necesitas que el otro sea diferente para sentirte bien, ahí es donde empieza a aparecer algo más cercano al amor real. No porque estés haciendo un esfuerzo, sino porque has dejado de interferir. También se señala algo muy importante, y es que la culpa juega un papel enorme en cómo construimos las relaciones. Cuando te sientes culpable, de alguna forma crees que tienes que compensar, que tienes que dar más, que tienes que ceder. O al revés, cuando percibes culpa en el otro, puedes usarla, aunque sea de manera inconsciente, para mantener cierto control. Esto no suele ser evidente, pero está muy presente.
Y mientras la relación se apoye en eso, nunca es estable, porque la culpa siempre genera tensión. Lo interesante es que no se trata de romper relaciones ni de alejarlas, sino de transformarlas desde dentro. Es decir, dejar de usarlas como un medio para conseguir algo y empezar a verlas como un espacio donde reconocer algo que ya está, no algo que falta. Y eso cambia completamente la experiencia. Hay una parte muy bonita en todo esto, que es cuando se habla de que el amor no está fuera, en el otro, sino dentro de ti. Pero no como una idea bonita, sino como algo práctico. Porque mientras creas que el otro es la fuente de lo que necesitas, vas a vivir con miedo a perderlo, a que cambie, a que no esté. Pero cuando empiezas a experimentar que lo que sientes no depende realmente de lo que el otro haga, sino de cómo estás percibiendo, se abre una libertad muy grande. Eso no significa que dejes de valorar a las personas o que te dé igual lo que ocurra, sino todo lo contrario. Empiezas a relacionarte desde un lugar mucho más limpio, donde no necesitas tanto del otro, y precisamente por eso puedes estar más presente, más disponible, más auténtico. Y poco a poco, sin forzarlo, las relaciones dejan de ser un campo de negociación constante y se convierten en algo mucho más sencillo. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás intentando sacar de ahí lo que nunca ha estado ahí. Y en ese cambio, que a veces ocurre en pequeños momentos casi imperceptibles, es donde empieza a aparecer una forma de amar que no depende del pasado, ni del miedo, ni de la necesidad. Una forma de amar que simplemente está. Sección 6. El instante santo y las leyes de Dios. Hay algo muy profundo aquí que cambia completamente la forma en la que solemos entender la vida. Y es esa idea silenciosa que llevamos dentro de que todo funciona como un intercambio. Para ganar algo, tienes que perder otra cosa. Es una lógica tan asumida que ni siquiera la cuestionamos. La aplicamos en relaciones, en trabajo, en decisiones personales, como si fuera una ley natural. Y sin embargo, lo que se plantea es que esa forma de ver las cosas no es real, sino aprendida, y que está sostenida por una percepción distorsionada de quién eres y de dónde viene tu valor. Cuando se habla del instante santo, no se está refiriendo a algo místico o lejano, sino a un momento muy concreto en el que dejas de interpretar la realidad desde esa lógica de pérdida y ganancia. Es como si por un instante soltases esa necesidad de protegerte, de calcular, de medir lo que das y lo que recibes. Y en ese espacio, aunque dure segundos, aparece una sensación completamente distinta. No hay conflicto, no hay duda, no hay esa tensión de fondo que suele acompañar nuestras decisiones. Piensa, por ejemplo, en una situación en la que alguien cercano consigue algo importante. Si lo miras desde la mentalidad habitual, puede aparecer una comparación sutil, una sensación de «yo también debería estar ahí», o incluso una especie de incomodidad difícil de explicar. Pero hay momentos en los que, sin esfuerzo, te alegras de verdad, sin sombra de comparación. Ese pequeño cambio lo transforma todo, porque ya no estás percibiendo la realidad como un sistema limitado donde lo que gana uno lo pierde otro. Estás viendo desde otro lugar. Eso es lo que aquí se describe como alinearse con las leyes de Dios, que en el fondo no son normas externas, sino una forma de percibir donde no existe la idea de pérdida. Desde ahí, dar no te resta, compartir no te debilita, y lo que ocurre en el otro no amenaza lo que tú eres. Pero claro, mientras sigas creyendo que puedes influir en lo que otro es en esencia, o que tu valor depende de cómo se comporten los demás, es muy difícil soltar la culpa. La culpa aquí tiene un papel clave, porque es lo que mantiene esa lógica de escasez. Si sientes que en algún momento has fallado, que has hecho daño o que podrías haber hecho algo diferente, aparece esa necesidad de compensar, de reparar, de equilibrar la balanza. Y eso te mantiene dentro del mismo sistema. Dar para saldar, amar con condiciones, relacionarte desde la deuda. Lo que se está señalando es que mientras sigas aceptando esa base, es imposible que confíes realmente en ti, porque siempre habrá algo que arreglar. Y sin embargo, hay otra forma de verlo que es mucho más simple, aunque al principio cueste aceptarla. La idea de que lo que eres, en esencia, no está dañado, que esa sensación de insuficiencia no es una realidad, sino una interpretación que has aprendido.
Desde ahí la relación contigo mismo cambia y también cambia la forma en la que miras a los demás. Ya no necesitas que el otro sea de una determinada manera para sentirte en paz, ni necesitas demostrar nada para sentir que vales. Cuando se habla de fe en este contexto, no es una creencia ciega, sino una especie de confianza tranquila en que no hay nada que perder. Y eso se vuelve mucho más evidente cuando ves que alegrarte por otro no te quita nada, que reconocer algo valioso en alguien más no te hace más pequeño, y que compartir no divide, sino que amplía. Es una experiencia muy concreta, no una teoría. También hay una parte muy interesante en cómo se explica que la mente intenta buscar fuera lo que en realidad no puede encontrar fuera. Es como si estuvieras convencido de que te falta algo, y entonces lo buscas en relaciones, en logros, en reconocimiento, pero nunca termina de llenarte del todo. Y no porque esas cosas estén mal, sino porque no pueden darte lo que estás esperando de ellas. Es como intentar calmar la sed con algo que no es agua. Alivia un momento pero no resuelve. El instante santo rompe precisamente esa dinámica, aunque sea por un momento, porque deja de buscar fuera y reconoce lo que ya está. Y desde ahí, la forma de relacionarte cambia sin esfuerzo. No porque tengas que comportarte de otra manera, sino porque ya no necesitas lo mismo. Y quizá lo más potente de todo esto es que no se trata de alcanzar algo en el futuro, sino de permitir que ese cambio de percepción ocurra ahora, en lo cotidiano, en cómo interpretas una conversación, en cómo reaccionas ante algo que no esperabas, en cómo te miras cuando sientes que has fallado. Ahí es donde realmente se juega todo. Cuando empiezas a ver esto, aunque sea de forma muy sutil, hay algo que se afloja dentro. Dejas de vivir con esa presión constante de tener que equilibrarlo todo, de tener que sostener una imagen, de tener que protegerte continuamente. Y en ese espacio, poco a poco, aparece una forma de estar mucho más ligera, donde la paz no depende de que todo encaje, sino de cómo lo estás mirando. Sección 7. El sacrificio innecesario. Hay una idea muy sutil aquí que suele pasar desapercibida porque la tenemos completamente normalizada, y es esa creencia de que amar implica renunciar, ceder, aguantar o incluso sufrir un poco. Está tan metida dentro que muchas veces, si no hay cierto sacrificio, parece que la relación no es de verdad. Y sin embargo, lo que se está planteando es justo lo contrario. Que esa asociación entre amor y sacrificio no solo es falsa, sino que es una de las principales fuentes de conflicto interno. Si te paras a mirarlo en tu propia vida, seguramente encuentres momentos en los que has sentido que dabas más de lo que recibías, o que estabas sosteniendo algo que en el fondo te desgastaba. Y lo curioso es que, aunque eso genera incomodidad, también aparece una especie de orgullo silencioso, como si ese sacrificio validara el amor. Ahí es donde está la trampa. Porque lo que parece entrega muchas veces es una forma de mantener la culpa, tanto en ti como en el otro. El texto apunta a que el ego no crea relaciones para compartir, sino para obtener algo. Y esto no siempre es evidente, porque puede venir disfrazado de cuidado, de atención o de compromiso. Pero si rascas un poco, aparece ese intercambio implícito. Yo doy esto, tú me debes aquello. Y cuando ese equilibrio no se cumple, aparece la frustración, el reproche o la distancia. Es como si la relación estuviera construida sobre una especie de contrato invisible que nadie ha firmado conscientemente, pero que ambos sienten. Y aquí entra un concepto clave: la culpa como mecanismo de unión. Puede sonar fuerte, pero tiene bastante sentido cuando lo ves en la práctica. Cuando alguien se siente culpable, es más fácil que permanezca en una relación, que ceda, que no ponga límites o que intente compensar constantemente. Y cuando tú haces sentir culpable a alguien, aunque sea de forma sutil, estás creando un vínculo basado en esa dinámica. No es amor, es dependencia emocional sostenida por el miedo a fallar o a perder. Por eso se dice que el ego atrae a través de la culpa. No porque la gente quiera sufrir, sino porque muchas veces no es consciente de que está entrando en ese juego. Es como una inercia aprendida. De hecho, cuando empiezas a salir de ahí, puede resultar incluso extraño, porque ya no sabes muy bien cómo relacionarte sin ese componente de exigencia o de deuda.
Otro punto importante es cómo se distorsiona la percepción del otro dentro de estas relaciones. Cuando hay sacrificio de por medio, tarde o temprano aparece el resentimiento. Aunque no se diga abiertamente, queda una sensación de «he hecho esto por ti» que pesa, y eso cambia completamente la forma en la que ves al otro. Ya no es alguien con quien compartes, sino alguien que, de alguna manera, te debe algo. Y esto se vuelve todavía más complejo porque muchas veces ambos están en lo mismo. Cada uno cree que está cediendo más, que está dando más, que está aguantando más. Y desde ahí es muy difícil que haya una conexión real, porque lo que hay en el fondo es una lucha silenciosa por equilibrar una balanza que nunca termina de estabilizarse. Lo interesante es que aquí no se propone dejar de relacionarte ni volverte indiferente, sino cambiar completamente la base desde la que te relacionas. Y eso pasa por cuestionar esa idea de que tienes que perder algo para amar. Porque si lo miras con honestidad, cuando das desde un lugar de plenitud, no hay sensación de pérdida. No estás sacrificando nada, simplemente estás expresando algo que ya tienes. Un ejemplo muy simple puede ser cuando haces algo por alguien sin esperar nada a cambio, sin que haya una historia detrás, sin que luego lo recuerdes como una deuda. En esos momentos hay ligereza, no hay tensión. Pero cuando ese mismo gesto está cargado de expectativa, aunque sea mínima, ya cambia completamente la experiencia. También se menciona algo muy importante sobre cómo el ego interpreta el amor como algo peligroso. Y esto tiene mucho sentido, porque si el amor real no necesita sacrificio, entonces desmonta toda esa estructura basada en el control, la culpa y la necesidad. Es como si el ego sintiera que pierde terreno, y por eso insiste en mantener esa narrativa de que amar implica esfuerzo, renuncia o incluso dolor. Al final, lo que se va abriendo paso aquí es una forma mucho más limpia de entender las relaciones. No como un lugar donde negocias constantemente, sino como un espacio donde puedes estar sin esa carga. Y eso no significa que todo sea perfecto o que no haya momentos difíciles, sino que la base no está en el miedo, sino en algo mucho más estable. Cuando empiezas a ver esto en tu propia vida, aunque sea en pequeños detalles, cambia mucho la forma en la que interpretas lo que pasa. Ya no necesitas tanto que el otro actúe de una determinada manera para sentirte bien, y tampoco sientes la obligación de sostener algo que en el fondo no es auténtico. Y ahí, poco a poco, el sacrificio deja de parecer necesario, porque descubres que el amor, cuando es real, no te quita nada, sino que te deja más ligero. Sección 8. La única relación real. Hay una idea aquí que, si la dejas entrar de verdad, te cambia bastante la forma de entender todas tus relaciones, porque lo que plantea es que tú no estás aprendiendo a relacionarte, sino más bien a desaprender todo lo que has creído que era relacionarte. Y eso puede sonar raro al principio, porque uno piensa que amar, vincularse o conectar con otros es algo bastante natural, pero si lo miras con calma, la mayoría de relaciones están llenas de expectativas, miedo a perder, necesidad de ser reconocido o incluso de evitar sentirte solo. Por eso, cuando habla de relaciones especiales, no lo hace como algo bonito, sino como algo limitado. Son esas relaciones en las que parece que el otro te da algo que necesitas, o tú le das algo a cambio, pero en el fondo hay una sensación de carencia que se está intentando tapar. Es como cuando alguien se vuelve imprescindible para ti, no desde la plenitud, sino desde la dependencia. Ahí parece que hay unión, pero en realidad hay miedo disfrazado de amor. Lo que propone es algo bastante más profundo y a la vez más sencillo, que hay una única relación real, y no es una relación concreta con una persona específica, sino una forma de estar en relación que no depende de condiciones. Es decir, una relación que no cambia según lo que el otro haga, diga o deje de hacer. Y eso, llevado a la vida real, implica soltar muchas cosas que damos por normales, como querer controlar cómo nos tratan, cómo deberían responder o qué deberían darnos. Aquí aparece el papel del Espíritu Santo como una especie de guía interna que no te está quitando lo que vives, sino reinterpretándolo. No te saca del mundo ni de tus relaciones, sino que utiliza todo lo que ya está ahí para enseñarte otra forma de verlo. Es como si cogiera cada situación que normalmente usarías
para reforzar la separación, una discusión, una decepción, un rechazo, y la transformara en una oportunidad para ver sin ese filtro. Y hay algo muy importante que se menciona: el miedo al perdón. Esto suele pasar desapercibido, porque en teoría todos diríamos que perdonar es algo positivo, pero en la práctica cuesta muchísimo. Y cuesta porque, en el fondo, perdonar implica soltar la identidad que has construido alrededor de lo que te hicieron, de lo que pasó, de cómo te afectó. Es como si perdonar te dejara sin esa historia que llevas contigo. Por eso se dice que el perdón no es una pérdida, sino una liberación. No es que estés dejando pasar algo grave o justificando nada, sino que estás dejando de cargar con ello. Y esto en la vida diaria se nota mucho. Piensa en una situación en la que sigues dándole vueltas a algo que alguien hizo hace tiempo. Aunque esa persona ya no esté, la relación sigue activa dentro de ti, consumiendo energía. Perdonar, en este sentido, no cambia el pasado, pero sí cambia completamente cómo lo llevas contigo. También se toca algo muy profundo sobre la sensación de fracaso personal, esa idea de no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien o debería ser diferente. Aquí se plantea que eso no es una verdad sobre ti, sino una interpretación equivocada. Y esto, llevado a la práctica, significa empezar a cuestionar esa voz interna que constantemente te evalúa y te mide. Porque si te das cuenta, muchas veces no necesitas que nadie te juzgue desde fuera, ya lo haces tú solo. Y eso condiciona totalmente cómo te relacionas, porque entras desde la inseguridad, desde la defensa o desde la necesidad de validación. En cambio, cuando empiezas a soltar esa autoimagen rígida, las relaciones se vuelven más ligeras, más abiertas, menos tensas. Hay otro punto clave que suele pasar desapercibido. No estás solo en este proceso, no en un sentido religioso, sino en algo más experiencial. Hay una parte de ti que ya está en calma, que ya sabe, que no está confundida. Y esa parte no necesita luchar, ni convencer, ni imponerse. Simplemente espera a que dejes de hacer ruido suficiente como para poder escucharla. Y poco a poco, cuando empiezas a confiar en eso, cambia la forma en la que te relacionas con todo. Ya no buscas tanto fuera lo que sientes que te falta, porque empiezas a experimentar que no te falta. Y desde ahí, la relación deja de ser una necesidad y se convierte en una extensión natural de lo que eres. No es algo que ocurra de golpe ni de forma perfecta. Es más bien un proceso en el que vas viendo, una y otra vez, cómo vuelves a los mismos patrones y cómo poco a poco tienes la opción de hacer algo diferente. Y en esos pequeños momentos, donde eliges no reaccionar igual, no engancharte igual, no defenderte igual, ahí es donde esa única relación real empieza a tomar forma en tu experiencia, no como una idea bonita, sino como algo que realmente puedes vivir. Sección 9. El instante santo y la atracción de Dios. Hay algo muy profundo aquí que cuesta ver al principio, porque estamos muy acostumbrados a mirar a los demás de una forma muy superficial, casi automática, como si solo fueran lo que hacen, lo que dicen o incluso su propio cuerpo. Y sin embargo, lo que se plantea es que esa forma de mirar está completamente condicionada por el ego, que necesita que veas separación para poder mantenerse. Es como si redujera a las personas a algo limitado, manejable, predecible, porque así también se sostiene la idea de que tú estás separado de ellas. Lo interesante es que no se trata simplemente de ver mejor o de ser más comprensivo con los demás, sino de un cambio mucho más radical en la percepción. Cuando habla de que puedes ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, está apuntando a una forma de ver que no se queda en lo externo, sino que reconoce algo común, algo que no está limitado ni por el cuerpo ni por la historia personal. Y eso no es algo que tengas que construir, sino algo que aparece cuando dejas de mirar desde el filtro habitual. Ese cambio es lo que llama el instante santo, y no es tanto un momento místico extraño, sino más bien un instante en el que dejas de interpretar desde el miedo, la culpa o la defensa. Es como cuando en medio de una discusión, por un segundo, dejas de querer tener razón y ves a la otra persona sin esa tensión. Ese pequeño cambio ya altera completamente lo que estás percibiendo, aunque sea solo por un momento. Pero claro,
Lo difícil no es tener ese instante puntual, sino estar dispuesto a que esa forma de ver se quede. Porque ahí es donde aparece la resistencia real. El texto lo deja bastante claro. Mientras sigas creyendo que lo que te da el ego tiene algún valor, aunque sea pequeño, no terminas de soltarlo del todo. Es como querer paz, pero sin renunciar del todo a tener el control, o a que las cosas salgan exactamente como tú quieres. En el día a día esto se nota mucho. Por ejemplo, cuando sabes que una situación no te está haciendo bien, pero sigues aferrado porque algo te da. Puede ser seguridad, validación, costumbre, lo que sea, pero en el fondo sabes que no es pleno, y aún así cuesta soltarlo. Eso es justo lo que se señala aquí, que muchas veces lo que creemos querer no nos da realmente lo que buscamos, pero seguimos sosteniéndolo por inercia. También hay una idea muy potente sobre el cuerpo, que puede generar rechazo si se entiende mal. No está diciendo que el cuerpo sea malo en sí, sino que el uso que hace el ego de él es limitar la comunicación, es decir, usarlo para separarte, para compararte, para defenderte, para atacar, en lugar de usarlo como un medio neutro de conexión. Y eso cambia completamente la experiencia de las relaciones. Cuando empiezas a observar esto, te das cuenta de que muchas interacciones están cargadas de intención oculta. No hablamos solo para compartir, sino para obtener algo, para protegernos, para posicionarnos. Y ahí es donde se rompe la comunicación real. Por eso se insiste en que el proceso pasa por empezar a ver esas interferencias tal como son, sin maquillarlas. Hay también una parte muy clara donde se dice que no puedes dividir tu fuerza entre dos sistemas opuestos. Es decir, no puedes estar al mismo tiempo en la lógica del miedo y en la del amor sin sentir conflicto. Y esto es algo que se vive mucho internamente. Esa sensación de querer estar en paz, pero al mismo tiempo seguir alimentando pensamientos de juicio, de ataque o de defensa. Es como si quisieras calma, pero manteniendo activa la causa del ruido. Y claro, eso no encaja. Por eso se plantea que en algún punto tienes que reconocer qué estás eligiendo realmente. No desde la culpa, sino desde la honestidad. Ver cuándo estás sosteniendo una forma de pensar que inevitablemente te lleva al conflicto. Y luego aparece algo que cambia bastante la perspectiva. La idea de que la atracción de Dios, o si lo prefieres, la atracción de la paz, de la plenitud, sigue estando ahí constantemente. No es algo que tengas que generar, ni algo que venga de fuera. Está siempre disponible. Lo único que la tapa es la atracción de la culpa, que funciona como un imán contrario. Esto se entiende muy bien en experiencias cotidianas. Hay momentos en los que sientes una especie de paz natural, sin esfuerzo, como si todo encajara, y otros en los que, sin que haya cambiado mucho fuera, entras en bucles de pensamiento que te alejan completamente de eso. No es que la paz haya desaparecido, es que tu atención se ha ido hacia otro sitio. Y ahí entra una idea muy liberadora. No necesitas buscar más separación para resolver la separación. Muchas veces intentamos arreglar lo que sentimos analizando más, pensando más, intentando entender más, pero desde el mismo lugar mental que genera el problema. Y eso solo complica más las cosas. Lo que se propone es algo más simple, aunque no siempre fácil. Dejar de añadir capas. No seguir reforzando la interpretación que te mantiene en ese estado. Y poco a poco empezar a permitir otra forma de ver, que no nace del esfuerzo, sino de soltar. Cuando eso empieza a ocurrir, aunque sea en pequeños momentos, cambia mucho la experiencia. La mente se siente más ligera, las relaciones menos tensas, y aparece una sensación de conexión que no depende de que todo esté perfecto fuera. No es algo espectacular, es más bien algo silencioso, pero muy estable. Y desde ahí esa atracción de la que habla el texto deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo muy real, casi tangible. Como una dirección interna que siempre está ahí, esperando a que dejes de mirar en la dirección contraria. Sección 10. La hora del renacer. Hay un punto muy sutil aquí que, si lo pasas por alto, parece solo teoría espiritual, pero cuando lo ves en tu vida diaria encaja demasiado bien. Habla de esa sensación constante de estar a medio camino, como si algo en ti supiera que hay una forma más plena de vivir, pero al mismo tiempo sintieras que siempre hay algo que se interpone,
algo que retrasa ese momento. Lo que se está señalando es precisamente eso, que mientras te percibes dentro del tiempo, como alguien que va avanzando poco a poco, que mejora, que aprende, que algún día llegará a estar bien del todo, en realidad estás manteniendo la idea de que esa plenitud todavía no es ahora. Y ahí aparece una especie de distancia interna, como si la paz estuviera siempre un poco más adelante. Por eso introduce la idea de que lo que realmente retrasa esa unión no es algo externo, sino la forma en la que estás interpretando lo que te pasa, especialmente a través de la culpa. Es como si la culpa actuara como un filtro que se mete en medio de todo, en tus relaciones, en cómo te ves a ti mismo, en cómo interpretas tus errores. Y sin darte cuenta, todo empieza a girar alrededor de eso. En la práctica esto se ve muy claro. Piensa en cuando cometes un error, aunque sea pequeño. No es tanto el error en sí lo que pesa, sino lo que te dices después. Debería haberlo hecho mejor. He fallado. Esto dice algo de mí. Esa carga es la que genera separación, porque te aleja de ti mismo y también de los demás. Y desde ahí, todo lo demás se distorsiona. Lo interesante es que aquí no se plantea que tengas que arreglarte poco a poco, ni que tengas que hacer un proceso largo para merecer estar bien. De hecho, lo que plantea es bastante más directo, que ese cambio puede ser inmediato, porque en el fondo no estás corrigiendo algo real, sino soltando una interpretación equivocada. Y eso cuesta verlo, porque estamos muy acostumbrados a pensar que los problemas son complejos y que necesitan soluciones complejas. Pero aquí se insiste en que, aunque parezcan muchos errores distintos, en realidad todos vienen de la misma raíz, una forma de ver las cosas que no es verdadera. Cuando dice que el ego se manifiesta de muchas formas, pero siempre expresa la misma idea, está hablando de eso. Da igual si es miedo, culpa, comparación, necesidad de aprobación o conflicto con otros. Cambian las formas, pero la base es la misma. Una sensación de separación que luego intentas gestionar de mil maneras. Y aquí viene un giro importante. En lugar de intentar resolver cada problema por separado, cada miedo, cada conflicto, cada inseguridad, lo que propone es ir a la base. Ver que todos esos problemas son distintas caras de lo mismo. Y que si dejas de sostener esa base, todo lo demás empieza a perder fuerza casi por sí solo. Esto en la vida real se traduce en algo muy concreto. Por ejemplo, en lugar de analizar una relación complicada desde todos sus matices, empezar a preguntarte desde dónde la estás viviendo. Si hay miedo a perder, necesidad de control, sensación de deuda o de sacrificio, ahí ya tienes la clave. No necesitas desmontarlo todo pieza por pieza, solo ver desde qué lugar estás interpretando. También aparece una idea que puede incomodar un poco, pero es muy honesta, la de que muchas veces creemos que tenemos varias opciones, pero en realidad estamos eligiendo siempre entre lo mismo, solo que con formas distintas. Como si cambiaras de escenario, pero mantuvieras la misma forma de pensar. Por ejemplo, puedes cambiar de trabajo, de pareja o de entorno, pero si sigues funcionando desde la culpa o el miedo, la experiencia acaba siendo parecida. No porque todo sea igual, sino porque la base desde la que lo vives no ha cambiado. Y ahí es donde encaja la idea del renacer, no como algo místico o lejano, sino como un cambio de mirada que ocurre en un instante. Un momento en el que dejas de interpretar desde esa lógica de culpa y separación, y empiezas a ver las cosas sin ese filtro. No es que todo cambie fuera de repente, pero tu forma de vivirlo sí. Y eso lo cambia todo. Es como cuando entiendes algo de verdad y ya no puedes volver a verlo como antes. No has hecho un esfuerzo enorme, simplemente has visto algo con claridad. Por eso también se insiste en que no hace falta recorrer caminos complicados ni perderse en análisis interminables. Más bien al contrario. Se trata de ir simplificando, de dejar de añadir capas, de empezar a reconocer cuándo estás reaccionando desde ese patrón antiguo y permitirte no seguirlo. Y aunque pueda parecer muy abstracto, en realidad se vuelve muy práctico cuando lo observas en lo cotidiano. En cómo reaccionas ante un conflicto, en cómo te hablas a ti mismo, en cómo interpretas lo que hacen los demás. Ahí es donde se ve si sigues dentro de esa lógica o si empiezas a salir de ella. El renacer del que habla
no es otra cosa que eso: dejar de sostener, aunque sea por momentos, esa forma de ver basada en la culpa y el miedo, y empezar a experimentar otra forma de estar, más ligera, más directa, sin esa sensación constante de tener que arreglar algo para poder estar en paz. Sección 11. La Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Hay una idea de fondo que atraviesa todo el texto, y que, si la captas bien, te cambia completamente la forma de entender muchas cosas. Lo que aquí se está llamando sacrificio no es algo noble ni necesario, sino una confusión muy profunda sobre lo que es el amor. Normalmente hemos aprendido que amar implica ceder, aguantar, renunciar, incluso sufrir un poco por el otro. Eso está tan metido en nosotros que casi parece incuestionable. Pero lo que el texto te está diciendo, de una forma bastante radical, es justo lo contrario. Cuando hay sacrificio, lo que hay debajo no es amor, sino culpa o miedo disfrazados. Piénsalo en algo cotidiano. Cuando haces algo por alguien, pero en el fondo sientes que estás perdiendo algo, que estás dando más de lo que recibes, que te estás forzando, ahí aparece una pequeña tensión. Puede ser muy sutil, pero está. Y esa tensión, con el tiempo, acaba generando resentimiento, distancia o incluso sensación de injusticia. Eso es lo que el texto está señalando como el precio oculto del sacrificio. Por eso insiste tanto en que el sacrificio lleva inevitablemente a la culpa, porque en el fondo, si alguien pierde, alguien gana. Y eso rompe la idea de unidad. Es como si el amor se convirtiera en una especie de intercambio. Yo doy esto, tú me debes aquello. Y ahí ya no hay amor limpio, hay negociación emocional. Lo interesante es que no se queda solo en criticar esa idea, sino que te propone otra forma completamente distinta de verlo. Habla de una relación donde no hay pérdida posible, donde dar no te quita nada y recibir no te pone en deuda. Eso, llevado a lo práctico, es muy distinto a cómo solemos vivir. Imagínate una relación en la que haces algo por el otro no porque toca, no porque eres buena persona, ni porque si no me sentiría mal, sino porque realmente te nace sin conflicto interno. Ahí no hay sacrificio. Y curiosamente, ahí tampoco hay sensación de esfuerzo. Es ligero, es natural. Eso es a lo que apunta el texto cuando habla de un amor sin sacrificio. Luego entra en algo todavía más profundo, que tiene que ver con la percepción que tienes de ti mismo. Dice que mientras te identifiques con el cuerpo como tu realidad principal, inevitablemente te vas a percibir como separado, limitado, vulnerable, y desde ahí el miedo aparece casi automáticamente. Y cuando hay miedo, el sacrificio parece tener sentido, porque crees que tienes que proteger algo, defender algo o compensar algo. Por ejemplo, cuando alguien te hiere y decides tragártelo por mantener la relación, eso suele venir de miedo a perder, a quedarte solo, a romper algo que valoras. Desde fuera puede parecer generoso, pero por dentro muchas veces hay tensión. El texto lo que propone es que ese tipo de decisiones no nacen del amor, sino del miedo a la pérdida. Y aquí aparece una idea clave. El conflicto interno que sentimos muchas veces no viene de fuera, sino de intentar vivir desde dos lógicas incompatibles a la vez. Por un lado, una parte de ti quiere paz, conexión, amor real. Por otro, otra parte sigue funcionando desde el miedo, la culpa y la idea de que tienes que sacrificarte para merecer o conservar algo. Esa especie de tirón interno es lo que describe como un conflicto entre dos sistemas de pensamiento. Y no se resuelve ajustando un poco uno u otro, sino viendo claramente cuál no es verdadero. También hay una parte muy bonita cuando habla de la Navidad como símbolo, no tanto como una fecha literal, sino como un momento interno. Es como si dijera, hay un instante en el que puedes dejar de vivir desde esa lógica de sacrificio y empezar a relacionarte desde otra completamente distinta, más libre. Un reinicio, por decirlo de alguna manera. Ese renacer no implica hacer cosas extraordinarias, sino cambiar la forma en la que percibes lo que haces. Por ejemplo, dejar de ver tus relaciones como lugares donde tienes que dar algo de ti para sostenerlas, y empezar a verlas como espacios donde no hay nada que perder, porque lo que eres no se puede reducir. Cuando lo llevas a tierra, esto se nota en cosas muy concretas,
en decir que no sin culpa cuando algo no te nace, en dar sin esperar reconocimiento, en dejar de medir constantemente quién aporta más, en no sentir que tienes que ganarte el amor o mantenerlo a base de esfuerzo. Y sobre todo, en darte cuenta de que muchas de las tensiones que vives en relaciones, trabajo o decisiones personales no vienen tanto de las situaciones en sí, sino de la idea de fondo con la que las estás interpretando. El cierre del texto tiene un punto importante también. No hace falta recorrer caminos complicados ni analizar 1000 variantes del problema. Es más simple de lo que parece, pero también más exigente en honestidad. Se trata de reconocer que muchas de las formas en las que has aprendido a amar están mezcladas con miedo, y que eso se puede soltar. No de golpe ni forzadamente, sino empezando a observar en qué momentos aparece esa sensación de «me estoy sacrificando» y qué hay realmente debajo de ella. Ahí es donde empieza el cambio real. Hay algo que, cuando lo empiezas a ver con un poco de claridad, cambia bastante la forma en la que entiendes muchas cosas de tu vida, y es darte cuenta de que gran parte del esfuerzo que haces no viene de lo que estás viviendo, sino de cómo lo estás sosteniendo por dentro. Como si llevaras encima una especie de carga invisible que no tiene tanto que ver con lo que ocurre, sino con la forma en la que lo interpretas, lo recuerdas o lo anticipas. Porque si te paras a observarlo con calma, muchas veces no estás aquí del todo. Estás en algo que pasó y que sigues arrastrando, o en algo que todavía no ha ocurrido pero que ya estás intentando controlar. Y en medio de eso, tomas decisiones, te relacionas, te hablas a ti mismo, pero desde un lugar que no está en paz. Y desde ahí es muy fácil entrar en bucles. Dudas que no terminan, conversaciones internas que no se apagan, decisiones que se alargan más de lo necesario, no porque no veas, sino porque te cuesta soltar lo que ya sabes en el fondo. Como si hubiera algo en ti que reconoce la verdad, pero otra parte sigue aferrándose a lo conocido, aunque no funcione. También se va viendo que muchas de las elecciones que haces no nacen tanto de lo que quieres de verdad, sino de la idea que tienes de ti mismo, de si te sientes suficiente o no, de si crees que mereces algo mejor o no, de si te das permiso para ocupar tu lugar o sigues funcionando desde una versión más pequeña de ti. Y eso, sin darte cuenta, condiciona absolutamente todo. Lo curioso es que, en medio de todo eso, hay momentos muy simples, muy cotidianos, en los que algo se detiene. No porque hayas resuelto tu vida, ni porque todo esté en orden, sino porque por un instante dejas de empujar, de defender, de intentar sostenerlo todo. Y en ese pequeño espacio aparece una sensación distinta, más ligera, más directa, sin tanto ruido. Y ahí es donde empieza a encajar todo lo demás. Porque muchas de las tensiones que vives en relaciones, en decisiones o incluso contigo mismo, no vienen tanto de lo que ocurre fuera, sino de la forma en la que entras en ello. Desde expectativas, desde necesidad, desde esa especie de contrato invisible en el que parece que siempre hay algo que dar o algo que mantener. Y claro, eso inevitablemente pesa. Pero cuando, aunque sea por momentos, dejas de mirar así, cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú ya no estás dentro de esa lógica constante de pérdida, de comparación o de compensación. Empiezas a notar que hay otra forma de estar, donde no todo es intercambio, donde no todo depende de lo que ocurra fuera. Y eso también toca algo muy profundo en cómo entiendes el amor. Porque muchas veces has aprendido a asociarlo con esfuerzo, con renuncia, con aguantar un poco más de lo que te nace. Y cuando empiezas a ver que detrás de eso hay más miedo que otra cosa, algo se recoloca. No de golpe, pero sí lo suficiente como para dejar de normalizar ciertas formas de relacionarte que en el fondo te desgastan. Poco a poco también se va cayendo esa idea de que necesitas al otro para sentirte completo, o de que tienes que construir las relaciones desde la carencia. Empiezas a intuir que hay algo en ti que no depende de eso, que no se rompe ni se pierde por lo que haga el otro. Y desde ahí, la forma de estar con los demás se vuelve más sencilla, menos tensa, más real. Y en medio de todo este proceso, hay una especie de dirección interna que no desaparece, aunque muchas veces la tapes con ruido. Una sensación de calma que aparece cuando dejas de añadir capas, cuando no sigues alimentando lo que te aleja de ella. No es algo que tengas que construir,
es algo que reconoces cuando dejas de ir en la dirección contraria. Quizá por eso todo se simplifica más de lo que parece, no porque no haya cosas que mirar o que cambiar, sino porque en el fondo no estás resolviendo mil problemas distintos, sino soltando una misma forma de ver que se repite en todo. Y cuando eso empieza a aflojarse, aunque sea un poco, hay una sensación muy clara de que no necesitas tanto esfuerzo para estar en paz como pensabas. Y ahí es donde algo cambia de verdad. No porque te conviertas en alguien distinto, ni porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque dejas de sostener esa idea constante de que amar, vivir o avanzar implica perder algo por el camino. Y cuando eso se suelta, aunque sea por momentos, hay una ligereza que no viene de fuera, ni depende de que todo encaje. Quizá no se trata de llegar a un punto concreto, ni de hacerlo todo bien, ni de entenderlo todo. Quizá tiene más que ver con empezar a reconocer esos momentos en los que ya no estás en lucha y permitirte quedarte un poco más ahí.